Continuamos, amigos, aquí en EUTV, recordándoles que si quieren escribirnos, hacernos algún comentario, alguna pregunta. Yo sé que algunos van a querer preguntar demasiado en esta segunda entrevista de la tarde de hoy. Lo puede hacer a través de numeral EU en vivo, numeral EU en vivo. ¿Y por qué les digo esto? Claro, todas las entrevistas son importantes y todas tienen preguntas que seguramente ustedes se hacen. Pero tenemos como segundo invitado al día de hoy al doctor Raymond Horta. Él es abogado, pero es experto grafotécnico. Y bueno, se ha levantado toda una laraca con relación al informe Horta, así lo han llamado quienes han escrito acerca del bienvenido, doctor, de verdad. Gracias. Yo voy a leer, por supuesto, a alguien de la casa, Luis José Semprún. Dice así, apareció este miércoles 23 de octubre. Dice, por fin apareció una supuesta partida de nacimiento de Nicolás Maduro Moros. La encontró en los libros de la parroquia La Candelaria el abogado y experto grafotécnico Raymond Horta, quien además publicó un informe de genealogía forense sobre la familia Maduro. Pero en lo que coinciden todos los que han escrito sobre esto, es que el informe, lejos de aclarar dudas sobre los orígenes de Maduro, arroja nuevas pruebas sobre su doble nacionalidad. Quizá por eso, escribe este señor Semprún, el gobierno hizo todo lo posible por esconder la partida. Cuéntenos, porque además, si uno lee, resulta que su equipo pasó y analizó más de 24.000 documentos sobre Maduro y su familia y que requirieron la dedicación de más de 12.000 horas. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en este informe? Bueno, todo comenzó con una hipótesis. Desde que venían las elecciones, pues se hablaba de la nacionalidad de Nicolás Maduro como si fuera colombiano. Nosotros empezamos a hacer un trabajo de investigación en todas las gacetas oficiales. Primero. Bueno, este es un equipo multidisciplinario. Ajá. Donde está Honorio González, un especialista, uno de los mejores investigadores en documentos en Venezuela. Miguel Muñoz, que es un informático forense, originario de Ecuador y nacionalizado, porque ya la gente está diciendo que es nacionalizado colombiano, que es una persona que estuvo encargado de la digitalización y el procesamiento de más de 4.200 gacetas oficiales relacionadas con nacionalización. Nosotros empezamos a buscar cualquier persona Maduro Moros en todas esas gacetas oficiales de nacionalización, y eso requirió que digitalizáramos y procesáramos las gacetas desde el año 1940 en adelante. Por eso hablamos de tantas horas. ¿Y no consiguió ningún Maduro Moro nacionalizando? No, los conseguimos, por ejemplo, al padre de Nicolás, del presidente, lo conseguimos en una gaceta oficial, y a su mamá los conseguimos en una gaceta oficial del acta constitutiva del MEP. Están ambos. Eso lo conseguimos allí. Pero la mamá, se han mostrado todos los papeles de la mamá. La mamá no hay ninguna duda de que es colombiana. Claro. ¿O usted tiene duda? No, de hecho, hay documentos venezolanos que la dan como originaria de Cúcuta. Exacto. Es decir, y eso está en el informe. Eso está en el informe. Eso nunca. No, le pregunto, yo le estoy preguntando de todo. Ahora, dígame algo, porque me da curiosidad. ¿Por qué inician ustedes esto? ¿Por una angustia ciudadana? Bueno, primero el clamor popular era saber la verdad. Exacto. Pero nosotros tenemos otros dos trabajos de documentos importantes. No, eso me lo va a contar después. Eso me lo va a contar después porque me parece que también son muy interesantes. Sí, pero tenemos otros trabajos que fueron iniciados a motu propio. Uno que tenía que ver con la Gaceta del 15 de enero, donde supuestamente habían unas firmas del presidente, y nosotros dimos nuestra opinión de que no eran firmas originales, y un trabajo sobre el forjamiento de la firma de Manuel Zelaya en la supuesta carta de renuncia a un documento de Honduras. Pero con eso ya te explico todo. Sí, o sea que esto no es el primer trabajo que hacemos a motu propio, porque nuestra especialidad es documentos, análisis forense. Fíjese, ¿no? Quienes escriben, y tengo varias sobre este informe Horta, dicen que el informe no aclara dudas, sino que arroja nuevas pruebas. La primera, su doble nacionalidad porque su madre es colombiana. Nosotros, incluso el acta que nosotros encontramos, dice que la madre es originaria de Cúcuta. Señala en esta acta de nacimiento que
en el momento que la presentan la identifican como venezolana, pero hay otros documentos donde la identifican como colombiana. Tal vez había adquirido la nacionalidad. Este documento que usted me... Este documento es que... Esto es una fotografía directa del acta de nacimiento de Nicolás Maduro. A diferencia, y otra cosa importante de aclarar, Tibisay Lucena fue una copia certificada. Exhibió una copia certificada, no señaló los datos del tomo, dijo que era de la Candelaria, pero no tenía la fecha, a diferencia de ella, y es una de las cosas que nos deslinda totalmente del gobierno, es que nosotros dimos el número de acta, dimos la ubicación y dimos la fecha. Y de hecho ya hay diputados que fueron a ver este documento en original en la parroquia La Candelaria, la jefatura civil, y ya se ha constatado que esto que nosotros exhibimos al mundo por primera vez, y esa es otra diferencia, Tibisay Lucena la enseña simple y llanamente, nosotros la distribuimos y ya la han descargado más de 100.000 personas a nivel mundial. Ahora, esta es el acta de nacimiento de Nicolás Maduro. Sí. Dice que fue presentado 2 años y 20 días después de su nacimiento. Es correcto, el acta es del año 64, pero dice que nació en el año 62 y al final hay una nota en la que se establece que esta acta o esta presentación fue ordenada por el procurador de menores. Para el momento en que se presenta o se inscribe esta acta, la ley vigente era el Código Civil, que estaba del año 1942, en el que se obligaba a todos los ciudadanos a presentar a los niños dentro de los 20 días siguientes al nacimiento, y eso es una de las razones por las cuales a lo mejor se necesitó esta autorización del procurador para presentarlo fuera de tiempo. ¿Y por qué se tardaron tanto? Porque la mamá, le pregunto, no sé. Lo desconocemos. Lo desconocen. Según esa acta, ¿su madre es venezolana o es colombiana? Dice, originaria de Cúcuta, de nacionalidad venezolana. ¿Qué significa eso? Es posible que haya adquirido la nacionalidad, por ejemplo, por haberse casado con Nicolás Maduro García, que según nuestra investigación en todos los documentos que nosotros, incluso documentos colombianos, cuando él presenta a hijas allá, se identifica como venezolano. Si hubiera sido colombiano, a lo mejor se hubiera identificado como colombiano allá. Hasta ahora, todos los documentos que hemos encontrado en la investigación indican que Nicolás Maduro García, padre de Nicolás Maduro Moro, era venezolano. No hemos encontrado hasta la fecha el acta de nacimiento del padre. Tampoco. Este equipo no lo ha encontrado. Ajá, porque en varios documentos públicos hay lugares distintos de nacimiento del padre, todos en el estado Falcón, pero en 3 lugares diferentes. Aquí lo tengo, Coro, Sabana Alta y no sé, que hay otra zona que es en la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diversidad de lugares donde puede haber nacido una persona? Bueno, no solo eso, hay una que es más complicada y más grave aún, que en el momento que muere la madre del presidente, él mismo declara que nació en Rubio y existen ya pruebas en otros documentos venezolanos que había nacido en Cúcuta. ¿Y por qué entonces querían mentir? ¿Por qué mintieron? Lo que existen son contradicciones en ese sentido. ¿Usted sabe dónde nació su mamá? Por supuesto. ¿Y dónde nació usted? Sí. ¿Dónde nació usted? Aquí en Caracas. ¿En qué parte? La Policlínica Santiago León. ¿Y su mamá nació en qué parte? Nació en, no recuerdo la parroquia, pero en un sector del este. Okay. No, se lo pregunto porque yo también sé dónde nació mi papá, mi mamá, dónde nací yo, mis hermanos. Sí, sí, claro. Mis hijos. Incluso tengo una anécdota de un familiar y relacionado con este caso, porque mi hermano nació en la Policlínica Caracas. Y esa policlínica estaba ubicada cerca de la Avenida México, no como se ha escrito por ahí, que era por otra parroquia. Y esta fue una clínica que fue demolida. Ya no existe físicamente para buscar en los archivos o en los registros de nacimiento. Y cuando una clínica la demuelen, esos archivos los demuelen también con la clínica, no llegan a ninguna parte. En la actualidad la normativa establece que
de todo registro de nacimiento se llevan duplicados en el registro civil de inmediato, el Ministerio de Sanidad lleva duplicados, se puede hacer una búsqueda más allá o en archivos viejos a los efectos de ver si existen esos registros. Fíjese, yo veo que usted nos muestra y fotografió la partida de nacimiento, pero ¿por qué no fotografió el tomo, el libro, el número? Cuando uno va, yo he ido a buscar mis partidas, es más, yo nací un año y aparezco en el libro siguiente, del año siguiente. No, la pregunta es bien interesante. Nosotros, todas las fotografías fueron tomadas directamente por mí. Nosotros fuimos haciendo investigaciones. Estoy hablando que desde la fotografía, tomé fotografías desde los libros de bautismo y nos los permitían. A partir de ese momento se dio una orden oficial de que el que iba a buscar un acta tenía que decir el número y el tomo. Para el momento que nosotros encontramos el documento, prácticamente fue hoja por hoja y prácticamente lo hacíamos clandestinamente y lo hacíamos de forma incómoda cuando aparece este último documento. Es decir, que ya para ese momento ya estábamos incluso bajo presión y muchas veces el equipo pensó que estaba en peligro porque estábamos investigando algo que no sabíamos cuáles iban a ser los resultados. O sea que ya al final del trabajo estábamos prácticamente clandestinos. Pero si pudo tomarle la foto a la hoja, que es más complicado. Fueron cosas de segundos, Nito. De todas maneras, se puede ir y ya el diputado Abelardo Díaz dio el original del tomo en la parroquia de la Candelaria y por cierto, doy un dato, el próximo viernes toca la exhibición de cualquier libro y como hemos dado el tomo, pues cualquier ciudadano puede ir, incluso nosotros vamos a ir el próximo viernes a verlo otra vez. Y vamos a pedir una copia certificada porque eso lo puede hacer cualquier ciudadano. O sea, a usted le pregunto como abogado, ¿qué su investigación para usted qué arroja? Primero, la existencia de un documento legal donde se certifica o donde se dice que Nicolás Maduro nació en Caracas, que su mamá era de Cúcuta, que era venezolana para el momento que lo presenta y que su papá era venezolano. Si su mamá era venezolana para el momento que lo presenta, ¿por qué después cuando él es grande es que tiene la cédula venezolana con los números seguidos él, la hermana y la madre? De hecho son coincidencias que nosotros fuimos encontrando haciendo búsqueda y todas esas secuencias fueron saliendo a la luz pública, pero los primeros que los encontramos fuimos nosotros. Es que lo que le pregunto es exactamente... Ojo, desde el punto de vista científico... Claro, lo que le pregunto es, ¿cómo es que es venezolana y no aparece aquí la cédula de la mamá? Y si aparece mucho después, seguida, madre, hija y hermano, con un número de diferencia. ¿Cómo es que aquí bueno, es que son dos preguntas distintas, o sea, son dos temas distintos. ¿Cómo ponen aquí que es venezolana y no ponen el número de la cédula? Existen actas de nacimiento donde a veces no se pone esa cédula de identidad, depende del estilo que tenía el registro. Yo no puedo decir que eso haya sido exprofeso o haya sido una omisión. ¿Usted dice que esto es en la Candelaria? Sí. Le pregunto, usted que vio los tomos, las siguientes actas también... De hecho, el acta anterior que sirve de indubitado no tiene la cédula de identidad tampoco, esa específicamente. Okay. Es decir, que se puede levantar una sospecha, pero no es una prueba de que el acta no tiene validez por eso. Por supuesto que una de las preguntas que se hace todo el mundo, ¿dónde está el tomo? No, quisiéramos ver el tomo. En la Candelaria. Ajá. Usted termina o dice en su informe, o por lo menos es lo que han escrito, ustedes dicen, el presente pronunciamiento no representa en forma alguna opinión sobre el fondo del documento cuestionado, sino sobre su autenticidad documental. ¿Qué significa? Que nosotros lo que certificamos es que el acta existe, que nadie la había visto, la podía haber leído completa, que la firma del funcionario se corresponde con la del acta que cotejamos, que el sello también se corresponde, pero nosotros no sabemos o no podemos certificar si lo que se dijo ahí es cierto. O sea, existe una presunción legal de que lo que se dijo ahí es cierto, pero por eso siguen las dudas y por eso el artículo del doctor Semprún lo dice. Mira, ¿por qué lo presentaron 2 años después? Eso es una nueva duda, esa es la gran pregunta de ahora. La duda anterior era si existía el acta.
Ahora que apareció el acta, tenemos detalles que no teníamos antes y se abren nuevas dudas. Usted Es decir, como abogado, usted como abogado, si la madre era de Cúcuta, de Colombia, ahí puede decir que es venezolana, pero no tenía cédula de identidad para ese momento, tan no la tenía que aparece mucho después la cédula, y tiene, porque cuando inscribieron a Nicolás Maduro, él tampoco tenía cédula, era un niño, ¿cierto? Claro, ¿no? Claro. En la Y inscripción después no se se ve mete la que cédula. tienen cédulas continuas, madre, hermana e hijo. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que sí se había nacionalizado aquí? Y la otra No, ojo, nosotros no decimos que No, es se lo pregunto. una posibilidad. La pregunta que le hice se la hice como abogado, Ok, no como investigador. ok. Si no tiene cédula, vamos a suponer que para este momento no tenía cédula, entonces no era venezolana. No tenía cédula Lo que pasa es que venezolana. estamos partiendo de una hipótesis. El hecho de que no se haya mencionado en el acta Doctor, no pero cuando uno se significa... mete en la página del Consejo Nacional Electoral, aparece Nicolás Maduro con un número de cédula, su hermana con otro número de cédula continuo y la mamá también con otro número de cédula continuo. O sea, se inscribieron el mismo día los tres, sacaron la cédula de identidad el mismo día los tres. Eso no pasa. No, Sino cuando la de la nacionaliza. secuencia. Ahora, creo que son los tres hermanos. No, mamá, hermana y él. Una de las hermanas y él. En ese sentido, hay una presunción en contra de que pudiera no haber tenido cédula en este momento. Es decir, la respuesta científica y jurídica es, hay un indicio que para ese momento no tenía asignado un número de cédula. Así es, fíjese. Bueno, siguen las dudas. Es decir, por la supuesto. investigación es estupenda, pero siguen dudas. Por supuesto, es que justamente lo damos a conocer. Como abogado y como venezolano. ¿Cómo es esto que el presidente de la República no sabemos exactamente dónde y no nos presenta él una partida de nacimiento, sino que ustedes tuvieron que llegar a esto? ¿Por qué? Nosotros, Como venezolano, ¿qué siente usted? la verdad es que yo creo entender el por qué no había aparecido y por qué no se había hecho pública. Bueno, primero puede ser una estrategia comunicacional para que se mantenga un tema sabiendo que tienen una defensa al final. Eso es una posibilidad ya como estrategia. Pero cuando yo observo que hay una orden de inserción de una procuraduría y cuando yo observo que fue presentado 2 años después, puedo entender que, y donde se señala que la mamá es de Cúcuta en su misma partida de nacimiento, eso pudiera generar una matriz en contra de o relacionada con la nacionalidad del presidente. Esa es mi deducción y ya no como venezolano y objetivamente yo siento que no se había presentado por eso. De hecho, Tibisay Lucena... Si la madre es colombiana, ¿él tiene las dos nacionalidades? Bueno, ahí es un tema jurídico donde pueden haber divergencias, pero es posible que yo tenga derecho a la nacionalidad italiana y yo no la ejerza o no la haya pedido. Eso es lo que se llama... Legalmente hablando, para la ley colombiana, si una persona es hijo de padre o madre colombiana, tiene automáticamente la nacionalidad colombiana. Eso es lo que dice la Constitución según lo que yo he leído. Exactamente. Sí, bueno, sí. es que usted es abogado, yo no. Claro, pero no soy abogado colombiano. Yo no sé si se requiere el trámite Para Venezuela. para ser colombiano. No se requiere. ¿Y en Venezuela? Para tener la nacionalidad... Si uno nace en Venezuela, pero tiene una madre colombiana y un padre venezolano, ¿qué pasa? Hay que hacer el trámite. Es decir, yo nazco en Colombia, pero soy hijo de padres venezolanos. Yo puedo venir a Venezuela y presentar mis documentos y hacerme venezolano. Es decir, tengo derecho a la nacionalidad, pero debo ejercerlo. Y esos documentos donde lo ejerció supuestamente Maduro no aparecen tampoco. Lo que sucede es que hay algunos tipos de trámites administrativos en los que no hace falta salir en Gaceta, sino que se presentan algunos documentos y esos documentos, una vez analizados por el SAIME, se establece si tiene derecho o no a la nacionalidad. Es decir, no hay que hacer una inserción y eso es otro punto interesante, que se tuviera acceso a los expedientes del SAIME de la familia. Que no se ha tenido. Tenemos entendido que en la actualidad están en resguardo. Esa es la información que cada vez que tratábamos de investigar algo, no podíamos llegar y era como que la información de rebote es, mira, todo eso está resguardado. Doctor, nos quedan 3 minutos y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, quiero que usted lo cuente.
la Gaceta del 15 de enero. Nombramiento de Jagua como canciller. Como canciller se pensaba, o lo que hubo revuelo era porque el presidente estaba desaparecido, no hablaba, Exacto. y de repente sale una designación de Elías Jagua como canciller de la República. Pero en esa gaceta no solamente estaba esa designación, estaba otra designándolo sexto vicepresidente político de la República y aparecían dos firmas supuestamente de Hugo Chávez Frías. Si la podemos mostrar a la cámara, por favor. Ajá. Aparecían dos firmas de Hugo Chávez Frías y en grafotécnica existe el principio de que si usted firma dos veces sobre dos papeles distintos y lo pone uno arriba del otro, nunca van a coincidir las firmas iguales. Nosotros hicimos un ejercicio y solapamos las dos firmas de los dos decretos y vimos que eran idénticas y de ahí sacamos la deducción que esa firma era, o sea, no eran dos firmas, sino era una firma reproducida dos veces. Y que incluso Pero coincidía. es la misma firma que están en edificios de la Misión Vivienda Venezuela. Claro. Es la misma firma. Sí, lo que pasa es que según las normas de la Gaceta Oficial, ellos deben fotografiar el decreto y pasarlo exactamente. Es decir, tenían que haber recibido el decreto original, fotografiarlo y llevarlo a litografía. Ahí no cabía ningún tipo de... Y de hecho, en la Gaceta Oficial, en los reversos, se dice que ese es el procedimiento y en virtud de eso se descarta de que eso haya sido una reproducción de dos firmas distintas. Incluso, otro dato adicional, esa firma es idéntica a la de la carta de salutación del afán de diciembre. Es decir, la conclusión de ese informe fue... Las dos firmas... La conclusión es Chávez no podía firmar. Esas firmas no fueron originales del presidente y para cerrar, eso no era una firma digital como quisieron hacerlo ver. Eso era una firma digitalizada, que no es lo mismo. Explíquenos la diferencia. La firma digitalizada es una firma escaneada, que usted la agarra a un escáner, la pone y la puede imprimir en varios documentos, la misma. Una firma digital requiere una plataforma tecnológica donde yo tengo una llave o una tarjeta especial y conectándome con un servidor de internet, yo certifico y poniendo mi clave que esa es mi firma. Y esas firmas digitales no tienen esta firma. Esa firma electrónica no tienen esta apariencia de la firma de Chávez. Entonces, queda claro que en esos documentos lo que ocurrió fue que se colocó la firma del presidente y no eran firmas originales. O sea que el presidente no nombró a Jagua y no nombró, no sé cuál es el otro cargo, el sexto vicepresidente del país. La conclusión técnica es que esos documentos no son originales, los que reprodujeron en la Gaceta Oficial. Qué grave, ¿no? ¿Qué pasaría en cualquier otro país del mundo? Bueno, de hecho hubo una denuncia en Fiscalía. Te voy a regalar ese ejemplar ¿También? de la experticia, claro que sí. Ay, gracias, es que ya me he regalado, está muy regalada, estoy muy regalada el día de hoy. Bueno, imagínate. Hubo una denuncia en Fiscalía con base a ese informe, por supuesto no sabemos qué ha pasado. Para usted como abogado, le pregunto, hay gente que dice que usted es pagado por el gobierno, porque fue muy casual que usted presentara un informe y a los 2 días la presentara la señora Tibisay Lucena. Bueno, primero ya ¿Es dije... pagado por el gobierno, sí o no? No. ¿Trabaja para el gobierno? Jamás he trabajado, soy funcionario accidental de justicia y trabajo desde hace 25 años como funcionario en actividades especiales cuando me llaman a los juicios para certificar firmas, pero jamás he trabajado con el gobierno ni he recibido paga alguna. Este es un trabajo que lo hago para que se sepa la verdad de este documento y de cualquier otro que se me solicite. Bueno, ¿va a seguir investigando? Bueno, en mi criterio lo que sucede con este caso es que ya apareció un documento que agota la investigación en Venezuela, pero pudiera seguir la investigación fuera del país. Nosotros esto lo hicimos con las uñas, todas estas horas, hombre, pues lo que consideramos es que hicimos un trabajo que ayudó a esclarecer si existía o no el acta, su alcance, y que ahora pues otros equipos pueden continuar afuera. ¿Conoce a Tibisay Lucena? Jamás. Nunca la he visto. Bueno, en televisión, por favor. No, claro, no digo en persona. Sí. No. Incluso he sido crítico de propagandas del CNE cuando dicen que la captahuella certifica el momento de la votación. Es decir, mi labor es de crítica objetiva y científica en todo lo que creo que mi conocimiento puede ayudar.
Qué bueno haberlo tenido y haberlo escuchado, Un doctor. honor. De verdad, gracias. Si descubre algo más, por favor, nos llama. Te doy la primicia. Le agradezco, sí, gracias de verdad. Bueno, amigos, ya escucharon. Es un tema duro. Raymond Horta, por cierto, está llamando Pablo Medina a una marcha el día de mañana hasta el Tribunal Supremo de Justicia para exigir, bueno, que se sepa de una vez si es venezolano, si tiene doble nacionalidad. Si ya apareció un acta, ya no se puede exigir un acta, ¿no? Esa es un acta. Yo creo que lo que hay es que ir a la parroquia de la Candelaria. Los invito el próximo viernes, allá nos vemos tempranito. Claro, lo que habría que investigar o aclarar es por qué dice que es de Cúcuta y es venezolana. Esas son las nuevas interrogantes. las nuevas interrogantes. Así es. Muchísimas gracias de nuevo A por ti, haber estado con Néstor. nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.